Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Les agradezco a los disertantes anteriores. Y bueno, como regla de educación, a los dueños de casa del Centro Asturiano, mi agradecimiento. A la Asociación Cultural Héroes de Cavite, su presidente, Ángel Benzal, y el coordinador Madrid, Miguel García Gutiérrez, y un honor compartir esta mesa con los dos disertantes, con la señora Elizabeth Weiss y con Francisco Moreno del Collado. Mi presentación es complementaria de las dos anteriores, pero va a ser un poco disonante en cuanto a qué es la presentación o la explicación de por qué este libro que he escrito, que es el primero de los libros que he escrito, que en realidad no tiene un tema específico, es decir, una situación, un hecho histórico, un hecho biográfico, sino que es la recopilación de artículos que publiqué desde el año 1988 hasta el 2022. Hoy creo que ya a esta altura habría que incorporar 3 artículos más, por los hechos que se van sucediendo, y que lo constituyen artículos de contenido periodístico, de contenido histórico, comunicaciones académicas, cartas de lectores, algunas con un grado de indignación, incluido hasta un poema inédito hasta este momento, que escribí en defensa de la unidad de España. Dicho esta introducción, explicar el título, que no tiene demasiadas vericuetos para entenderlo. Hispanidad, escritos en defensa propia. ¿Por qué hispanidad? La hispanidad, a nuestro criterio, fue el resultante de ese hecho único que produjo la historia de la humanidad cuando España arribó en 1492 a América, y que produjo, vuelvo a reiterar, ese hecho único en la historia universal. Quizá, salvando tiempo y espacio, lo único que podría comparársele en el concepto es el Imperio Romano, que cuando conquistaba un territorio pasaba a ser una provincia del imperio, Hispania, entre otras, y que transmitía o llevaba sus instituciones, todo su cuerpo legal, y que intencionadamente la leyenda negra, antigua, pero también la presente, quiere equiparar con el concepto de colonialismo. Si algo no tiene absolutamente nada que ver, es lo que constituyó ese particular imperio, que fue el Imperio Español, en América, cuando produce ese hecho histórico trascendente que va a cambiar sin duda la realidad americana, pero también la realidad de España y la realidad de la humanidad, más aún luego de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Ese fenómeno que se traduce en un hecho relevante, que es el concepto con cual se hizo esa conquista, ese descubrimiento, esa conquista y esa evangelización, porque no se puede separar el concepto de la conquista sin tener en cuenta la misión que también iba en esos hombres que llegaban a América, que era expandir la fe cristiana. ¿Por qué digo esto? En el siglo XV había solo 2 concepciones, 2 religiones que tenían una aspiración universal: el Islam y el cristianismo. España, luego de sus 7 siglos de reconquista, justamente llega a América imbuida de esa fortaleza y de ese contenido que hace la misión de expandir la fe cristiana.
A partir de la Reforma, el Imperio Español va a ser la monarquía católica, no un tema menor. El hecho es que la llegada de España a América va a trasladar desde la península al territorio americano, que como lo señaló Elizabeth y mi anterior disertante, Francisco, el Imperio Español en América pasa a constituirse desde Alaska, las terceras, cuartas partes de Estados Unidos, lo que hoy es América Central y toda América del Sur hasta el Cabo de Hornos. ¿Y por qué este hecho es relevante? Porque va a producir un hecho único en la historia, que es el mestizaje cultural y de sangre. No hay otro fenómeno en la historia de la humanidad que haya dado esto, y lo que muestra la concepción con que fue hecha ese proceso, donde el conquistado o el conquistador se va a fusionar con el conquistado. Van a llegar a América las instituciones españolas, los cabildos, los ayuntamientos, los corregidores, las reales audiencias, el consulado. Van a llegar y van a establecerse las universidades a lo largo de todo el territorio del imperio, las universidades, los hospitales, los protomedicatos, que al poco tiempo ya no van a tener que ser convalidados en la península, y las misiones, donde, por eso digo, va a la par y va de suyo en unión el concepto de evangelización. Mercedarios, dominicos, agustinos, jesuitas, franciscanos. Acá se mencionó muy detalladamente la figura de las misiones franciscanas y la figura de Fray Junípero Serra. Un artículo de este libro se titula Fray Junípero Serra culpable sin causa. ¿Por qué? Porque este libro apunta a la polémica, sin duda. En un mundo donde ya no es la vieja leyenda negra de los siglos XVI, XVII y XVIII, donde las potencias europeas que no podían vencer militarmente a España arman esa magnífica obra de propaganda política para combatir a España, que es la leyenda negra, sino que en tiempos contemporáneos empieza a resurgir un concepto de neoleyenda negra. En un mundo globalizado, no cuestionable, pero sí en un concepto globalista que pretende anular identidades nacionales, identidades culturales. Entonces, este libro apunta justamente, no para los de mi edad, sino para que sirva a los jóvenes a que entiendan justamente de dónde provienen, cuál es su origen, dónde están sus raíces. Y esas raíces, en el mundo de América, es la hispanidad. Dirán, este germano, de apellido germano, Bracht, de nombre Ignacio por el santo de Loyola, es cierto, me siento muy orgulloso de mi bisabuelo alemán, Westfaliano, que se casa en Buenos Aires con una criolla vasca, Ibarguren, donde corren por mis venas sangre gallega, asturiana, murciana. Hasta tengo un tatarabuelo inscripto en el solar de Valdiosera, es decir, en plena zona riojana. Bueno, eso es lo que la hispanidad produce, aún más enriquecido a fines del siglo XIX con distintas corrientes inmigratorias de todos los puntos del mundo, que llegan a América, incluido la Argentina. Pero, y es la Argentina donde el concepto, y esto vale y merece ser resaltado, donde el concepto de hispanidad, más allá de que se hablaba del mundo ibérico, del mundo hispano, donde el concepto va a surgir. ¿Cuándo? Entre 1928 y 1930, un gran pensador español fue embajador del Reino de España ante la República Argentina, que fue don Ramiro de Maeztu. Allí, en charlas de una coloquial amistad con un jesuita, don Zacarías de Vizcarra, nace el concepto de hispanidad que Ramiro de Maeztu luego va a volcar en ese ensayo magnífico, Defensa de la Hispanidad.
Zacarías de Vizcarra le dice, además esto, inclusive Zacarías Vizcarra lo comenta en este libro, La vocación de América, él lo llama humildemente esta obrita, él le dice a de Maeztu, el concepto de raza, ¿por qué? 1917, en la Argentina, el entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, del partido por primera vez llegado al poder, la Unión Cívica Radical, establece el 12 de octubre como fasto patrio. A los pocos años, el episcopado argentino, 1933, va a establecer como día festivo y de vocación religiosa al 12 de octubre, bajo la concepción de la Inmaculada Concepción y del apóstol Santiago. Apóstol Santiago que aún hoy es recordado en distintas colectividades en Hispanoamérica, en el Cusco, en Lima, en distintos lugares de América. Pero ¿por qué le dice Vizcarra? Le dice, el decreto del presidente Yrigoyen está muy bien fundamentado, porque no es la instauración del Día de la Raza que hace Yrigoyen en un sentido biológico. Justamente uno lee el decreto y es la raza americana, la surgida de esa fusión del mestizaje cultural y de sangre. Dice, a mí me suena mejor hispanidad. Entonces Ramiro de Maeztu, cuando escribe aquel magnífico ensayo, dice, como los cristianos que se sienten cristianos, se entienden dentro de un concepto llamado cristiandad, los hispanos nos debemos entender en ese total que es la hispanidad. Y allí empieza a correr. Yo, sin ser ni radical ni peronista, reivindico en algunos de estos artículos al presidente Yrigoyen por este hecho y al presidente Perón, en el primer Perón, en sus muestras de defensa de la hispanidad y de lo que implicó la llegada de España a América. ¿Por qué digo esto? La batalla cultural que vivimos en todos los órdenes, donde un modelo globalista pretende imponernos qué pensar, qué comer, qué decir inclusive, la famosa teoría de la cancelación que sufrimos, de lo que ellos consideran lo políticamente incorrecto, también está la anulación de las identidades. Y la hispanidad es una página de ese embate. Por eso digo que la hispanidad es una ciudadela asediada. Está en nosotros defenderla, reivindicarla, porque es la que nos da el etos, la razón de ser y saber de dónde provenimos. Volviendo al tema del 12 de octubre, voy a dar dos ejemplos que están en este libro. El gobierno de Chávez, del fallecido Hugo Chávez en Venezuela, acá está presente la hija de un sociólogo, historiador venezolano hispanista, que reside actualmente en Buenos Aires, uno de tantos de la diáspora venezolana, el Giovanni Mesa Dorta, con el cual hemos dado conferencias y seminarios juntos referidos a este tema, sentido y legado de la hispanidad, en cursos, seminarios en Buenos Aires. Hugo Chávez, en su gobierno, decreta el 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena, para trocar el Día de la Hispanidad, o Día de la Raza, como algunos países lo mantienen, en el sentido que hablábamos, no de un sentido biológico, sino espiritual. El Uruguay, por ejemplo, lo mantiene como Día de la Raza. En la Argentina pasó a ser Día de la Raza, Día de la Hispanidad, hasta en el 2010, la entonces presidente Cristina Kirchner lo troca por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Cuando, justamente, si algo caracterizó al Imperio Español y a la acción en América, fue ese respeto a la diversidad cultural. No hay nada más respeto que la fusión de sangres y de culturas. Allí vemos hasta el surgimiento de un estilo arquitectónico único, que es el barroco jesuítico, la música, donde se mezclan violines y quenas,
o cajas, y donde en esta legislación y en estas instituciones que traslada España a América aparece la figura del defensor de indios. Hay una carta de Fray Junípero Serra, que fue mencionado, al virrey Bucareli, quejándose por el maltrato dispensado por un gobernador a los indígenas, que es llamada la Carta de los Derechos de los Indios, que... no, por favor. Que lleva justamente a que el virrey Bucareli deponga al gobernador Farrés, creo que es. Así podemos citar innumerables casos. Pero digo, por citar solamente, ustedes ya conocen, pero quisiera mencionar una breve reseña de hitos con el concepto que fue concebido ese imperio, ese peculiar imperio que fue el imperio en América, donde los reinos de Indias y los súbditos eran tan súbditos como un castellano, como un aragonés, como un súbdito de Flandes, o del milanesado, o del reino de las dos Sicilias. En esa defensa y esa concepción encontramos como primer punto es el codicilo de la propia testamentario de la propia Isabel la Católica, en la defensa de los indígenas. Las leyes de Burgos de 1512, ya con Fernando de Aragón, las nuevas leyes de Burgos en 1542, la recopilación que se hace pocos años después en 1680, y una institución académica y creo que tristemente olvidada en el presente, que fue la Escuela de Salamanca, donde allí figuras como Francisco de Vitoria, Suárez, Soto, Cano, llevaron inclusive, y acá voy a dimensionar el hecho, llevaron a cuestionar, no a cuestionar, a plantearse si España, o sea, si el imperio, si el reino de España, el imperio que encabezaba Carlos V, tenía derecho a conquistar esos territorios, a pesar de que tenía una bula papal que lo avalaba, ¿no?, el proceso de conquista. Y el emperador Carlos V, en ese imperio donde no se ponía el sol, donde era prácticamente el poder global, es decir, la primera globalización, decimos, era ese imperio, desde Filipinas hasta Alaska, el Cabo de Hornos, Flandes, ese emperador detiene la conquista hasta que los teólogos definan. Y ahí se justifica, en la definición, es el concepto de la evangelización, de llevar la fe cristiana. Es decir, ¿por qué digo que es único? Porque el imperio, a diferencia de los procesos coloniales de la segunda mitad del siglo XIX, que son más o menos profundamente extractivos, el imperio español en América fue un imperio generador. Allí lo que decimos, las universidades, los caminos reales, mencionaban ustedes, los disertantes, el camino real en California, o el camino del rey, no sé cómo se denomina, pero uno de los dos términos tiene. Todas las instituciones donde se van a educar no los peninsulares, sino los mestizos, los criollos o españoles americanos, como se denominaba, y que durante 300 años fue un imperio que prácticamente no tuvo grandes guarniciones militares de defensa y prácticamente no hubo conflictos, pequeños conflictos, que cuando se produjeron, uno de ellos el de Tupac Amaru, fue con características propias, al grito de viva el rey, mueran los corregidores, bueno, pero fue sometido por los propios indígenas, y donde la realeza incaica se entremezcló con peninsulares, algunos llegando inclusive a obtener títulos nobiliarios por parte del rey de España, algunos que llegaron a la península y se casaron con
peninsulares, o yendo para atrás, por ejemplo, el caso de Juan de Oñate, que es nacido en América, es decir, es un criollo o un español americano, que va a implementar la conquista de Nuevo México, de California, del sur de California, expedición que hace con un pequeño grupo de soldados españoles peninsulares, pero integraban ese ejército también múltiples pueblos indígenas, más los misioneros. Y Juan de Oñate estaba casado con una nieta de Montezuma y Cortés. Es decir, ahí está claro cuál fue la concepción del imperio. ¿Por qué digo esto, que es una ciudadela en asedio, para no alargar? Es que un neoindigenismo surgido en los últimos años, que yo lo comparo, y acá me meto en camino de 11 varas o en territorio ajeno, pero yo lo comparo con lo que sufren ustedes aquí con la pulsión separatista. ¿Por qué? Ninguno de los dos, ese neoindigenismo, yo le digo falsario porque habla de los pueblos originarios, yo llamo pueblos indígenas, porque hay muchos pueblos que se definen originarios en América que no son de donde están, fueron transhumantes. Bueno, los mexicas es un pueblo que no es originario de donde creó el imperio mexica. En la Argentina lo estamos sufriendo con yo los denomino pseudo mapuches, porque además en este mundo de posverdad hasta basta con autopercibirse. Hay un caso en la provincia de Salta, en el norte de la Argentina, que uno se autopercibe diaguita. Tiene un apellido alemán y es rubio de ojos claros, pero anda con una vincha y un poncho y se autopercibe como un cacique diaguita reclamando territorios. En la Patagonia Argentina lo sufrimos con estos pseudo mapuches que reclaman las tierras ancestrales. Lo mismo sucede en el sur de Chile, que no reconocen la soberanía del Estado chileno ni la soberanía del Estado argentino, ni sus constituciones, ni sus símbolos. Ahora bien, sí plantean la creación de un Estado mapuche que abarcaría todo el sur de Chile, si ven el mapa, todo el sur argentino, de la Patagonia Argentina, llegando prácticamente hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires. Le llaman el Gualmapu. Es decir, la contradicción, no reconocen las naciones, todas las constituciones ya de los países hispanoamericanos, ya independientes de fin del siglo XIX, reconocen la igualdad ante la ley, más allá del origen racial, credo. Ellos reclaman por las tierras ancestrales. Y como les decía, pretenden ese territorio y ejerciendo la violencia en ambos países, en ambas regiones. Ahora, curiosamente, uno entra en la página en internet donde tienen sede estos movimientos de los mapuches en Bristol, Inglaterra. Bueno, llama la atención. Y acá vuelvo a lo que mencioné anteriormente. Me hace recordar cuando el gobierno catalán tenía representaciones, entre comillas, diplomáticas en distintos lugares del mundo. Por eso digo que este concepto de hispanidad es hoy un valor que nos da nuestro origen, que nos da pertenecer a esa misma cosmovisión que nos hizo herederos de la herencia grecolatina, de la fe cristiana, y que hoy está asediada. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, de este libro de recopilación de artículos, apunta a eso, a defender esos valores que nos dan nuestra identidad, ya que, a pesar de aquellos que quieren borrarla, porque sin identidad no hay persona, sin identidad no hay nación, la raíz identidad es común a idioma, y allí
otro elemento que lleva el Imperio a América y hace ese otro elemento que engrandece la hispanidad, que es la lengua, esa lengua que hablan hoy más de 600 millones de habitantes en el mundo. Ahora bien, nos quieren imponer un idioma inclusivo. Cuando yo me pregunto, ¿qué más inclusivo que una lengua que hablan 600 millones de personas? En este libro hay defensas también de símbolos y de, por ejemplo, volviendo al caso de Venezuela, el gobierno de Maduro en el 2020 cambia el escudo histórico de Caracas, que es Santiago León de Caracas, ese es el nombre original. ¿Y qué llevaba el escudo? Lógicamente, un león, símbolo del Imperio Hispánico, que lleva en su mano una cruz de Santiago con una venera y un lema dedicado a la Inmaculada Concepción. Bueno, ese escudo en el 2020 se cambió, la imagen está acá en el libro, en colores, por un escudo donde aparece un Bolívar, el rostro de Bolívar, más que parecido a Bolívar, asemejándose a un Chávez. Sí, lo pueden ver por internet, buscar el escudo ahí está. Un indígena y un negro. Un papagayo, un arcabuz y una estrella roja. Es decir, ¿qué se pretende con ese cambio? Bueno, por un lado, desterrar a las nuevas generaciones que el origen hispano de esa tierra y el origen cristiano. En Buenos Aires, el escudo de la ciudad de Buenos Aires, que es en realidad no es el escudo. La ciudad de Buenos Aires era hasta 1994, que se convierte en ciudad autónoma, tenía un régimen municipal que dependía el jefe de gobierno de la designación del presidente de la nación al momento de asumir. En 1994, al hacerse ciudad autónoma y tener su constitución, pasa a conformar en condición de ciudad autónoma el mismo rango que una provincia, de las 23 provincias argentinas, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, como es lógico, cada una de las provincias tiene su bandera histórica. Por ejemplo, Santiago del Estero tiene, que es la primera ciudad madre de ciudades, tiene la Cruz de Santiago, hace honor a su nombre. Claro, Buenos Aires no tenía escudo, ¿sí?, otorgado primero en la primera fundación por Pedro de Mendoza y luego por Juan de Garay, pero no tenía bandera. Entonces, en ese momento, Consejo Deliberante, no legislatura, dice, bueno, tenemos que dotar a la ciudad de Buenos Aires con una bandera. Y un concejal propone, como es lógico, el escudo que le otorgó su fundador, en la segunda fundación, en 1580, Juan de Garay. Ahora la vamos a mostrar. En el 2010, dos diputados ya de la legislatura de la ciudad autónoma pretenden que esa bandera, con los argumentos más falaces, sea dejada de lado y se llame un concurso público. Ya se imaginan de un concurso público para crear una bandera el engendro que puede salir. Por suerte y por voluntad de distintos bloques partidistas, porque además cuando fue votada casi por unanimidad. Estos dos legisladores, claro, siempre con un contenido de posverdad, era llamar a una opinión democrática donde todos participen. El objetivo era borrar el escudo que identifica a Buenos Aires, que me gustaría que lo mostremos, que es yo le he traído esta bandera para donarla a la Asociación Héroes de Cavitre. A ver si ahí está. Esta es la bandera hoy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una cruz de Calatrava, una corona y 4 aguiluchos, que son las nuevas ciudades a fundar por Juan de Garay. Es Santa Fe, Concepción, Corrientes,
y la otra Corrientes, Santa Fe, Concepción y Paraná. Cosa que luego se van a hacer a partir de 1580. Bueno, por suerte esta bandera fue, aún hoy, no sabemos hasta cuándo, si pasará lo mismo que con el 12 de octubre, que tengamos una bandera que hable de la diversidad cultural, no sé, esperemos que no, está en nosotros, ¿no? A su vez, en este conjunto de artículos y de notas, hago también la defensa de una bandera en tiempos de batalla cultural, yo lo llamo, que es en 1932, al celebrarse la séptima conferencia panamericana en Montevideo, a instancias de la llamada en ese momento por todos sus colegas intelectuales, escritores, pensadores, poetisa de América, Juana de Ibarburu, que tenía ascendencia obviamente gallega, que busca promover un símbolo que sea el símbolo de todos los países que integran la cosmovisión de la hispanidad. Entonces convoca un concurso público, se presentan distintos proyectos y lo va a ganar el presentado por un capitán del ejército uruguayo que había hecho la escuela de guerra aquí en España, habiendo obtenido el primer promedio de la Escuela Superior de Guerra en España, que es un capitán de artillería, Ángel Camblor. Y es el modelo que él presenta como proyecto para la bandera de la hispanidad, así la llama. Primero la llama de la raza y después pasa a ser lo mismo que con el fasto que decíamos, de la hispanidad, porque él dice: no hablamos en términos biológicos, sino espirituales, lo que implica esta resultante de mestizaje cultural y de sangre que es Hispanoamérica y la unión con España. Se presenta ese proyecto y gana el proyecto de Camblor. Esa bandera es izada el 12 de octubre de 1932 en la Plaza Independencia de Montevideo, ante formación militar y los colegios y las escuelas y colegios, en un acto importante. Al año siguiente, en la ciudad de Buenos Aires, y recorre, es izada en prácticamente todos los países de Hispanoamérica, Iberoamérica diría, porque también Brasil, y se producen sellos postales, distintas alegorías a ese acontecimiento. Y acá la traje para donarla a la asociación, es esta, que está, claro, lo que en la argumentación defiende Camblor, dice: el fondo blanco, símbolo de la pureza, y muchas banderas del ejército español tienen el fondo blanco, las tres cruces moradas por España, que también representan las tres carabelas, y un sol incaico, Inti, que va emergiendo. Es decir, el concepto, él mismo lo dice, es ese que mencionamos de la fusión de los dos mundos. Esta bandera, bueno, obviamente fue dejada en desuso con el tiempo, y hoy, en tiempo de guerra cultural, pasó al olvido. Bueno, es un pequeño aporte en intentar rescatarla. Cuando integré la comisión de homenaje al quinto centenario del descubrimiento de América, desde 1988, yo era el más joven de todos ellos, que presidía un historiador ya fallecido, Armando Alonso Piñeiro, Bernardo Losier Almazán, otro gran hispanista. Esa bandera fue adoptada por la comisión como símbolo. Esa comisión, les aclaro, en 1988, una iniciativa absolutamente privada, no contó nunca con apoyo oficial. Porque, sin duda, que hay la vieja leyenda negra y la nueva leyenda negra, más allá de que yo creo que, calculo que desde hace 10 o 15 años empiezan a surgir a ambos lados del Atlántico trabajos de investigación, libros, lo que están haciendo ustedes, como los libros que ha publicado José Javier Esparza o Marcelo Gullo,
que mencionaste, Miguel, acaba de salir uno en la Argentina hace poco de un ex embajador ya retirado que se llama La América Española, 1492-1810, de Sanchís Muñoz, que también reivindica en esta línea que estamos mencionando. En Perú, creo que es Rafael Aita, que escribió un libro muy interesante, Los Incas Hispanos. Es decir, hay por lo menos focos de resistencia ante esta avalancha que pretende y que cuenta, obviamente, con todos los medios, las grandes cadenas y los grandes fondos económicos que atentan contra estos conceptos. Desde, como les decía al principio, imponernos todo tipo de dogmas de fe, censurar, cancelar lo que no vaya en línea con sus ideologías y con sus intereses, pero bueno, depende de nosotros, en mayor o en menor medida, en el lugar que cada uno tenga, y en pequeño o grande no importa, porque sabemos que la verdad histórica nos acompaña y que la verdad histórica supera cualquier relato. La leyenda negra es un fiasco, es una falsedad, y los hechos lo demuestran. Hoy el 60% de la población de Sudamérica es indígena. Entonces, ¿de qué cuerno de genocidio me hablan cuando el resultante fue el mestizaje? Como yo les decía, la sangre que llevo adentro, tengo familias, o sea, llegaron en 1701, otros un poco más adelante. No dudo que tengo sangre indígena adentro, como tengo la del alemán, pero eso es América, esa es la hispanidad, y esos valores es lo que nos convoca y nos une, y que uno se siente hablándole a compatriotas, porque provenimos, a mi entender, de la misma placenta, y eso hay que defenderlo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, hemos cumplido con los tiempos, eran 3 conferencias, evidentemente era largo el tema. 1 o 2 preguntas y pasamos después al cóctel, a tomar una copa de vino, y el que quiera comprar el libro y lo que hemos hablado de las camisetas y el polo. Así que si quieren alguna pregunta van para cerrar el... Sí. Yo quería intervenir y decir que el quinto real, que fue una moneda que se estableció en la época de la conquista, que la aceptaron en China, porque en China la querían porque era de plata además, y está demostrado que fue el precedente del dólar. Por su, sí, señor. Sin duda. Hubo una conferencia aquí que dimos, que se dio. Otra observación es que, por desgracia, en el cono sur, Inglaterra le comió el coco mucho a los criollos. Y muchos decían, no, si hubiéramos sido conquistados por Inglaterra hubiéramos avanzado mucho más y tal. Cuando es mentira, porque Inglaterra les ha colonizado económicamente y ha impedido a sus élites que funcionaran con autonomía, ha impedido la hispanidad, porque ahí precisamente les han comido mucho más el coco, y es verdad que en Argentina fue mucha más gente de Italia, de otros países que no eran Guido Modeo, por ejemplo, que es un gran hispanista, y dice, mi sangre es italiana. Es de descendencia italiana. Lo he investigado, pero yo mi sangre es... Pero eso es porque ha meditado y ha reflexionado, pero mucha gente, como no era, porque Argentina fue una de las grandes potencias mundiales, que luego decayó, y entonces la gente europea fue allí, y claro, ahí metieron mucho la idea de que Europa era mejor que España, en el cono sur, por desgracia. Pero además en México Vasconcelos también hablaba de la raza cósmica, que fue rector de la universidad. Vasconcelos, exactamente. A lo de la hispanidad, a lo de la... Porque es una raza cultural, y esto lo dijo Vasconcelos, pero también fue acusado de nacionalista y de que... Sí. Es decir, que ha habido gente, y todas las razas, todas las sangres del peruano también, o sea, hay mucha gente... No, y en Argentina ha habido grandes pensadores, como ya en la década del 20, del 30, porque es verdad lo que usted dice, producido el proceso de independencia en Hispanoamérica, que daría para otra charla, pero que creo que
tiene causas exógenas e internas. Exógenas es la invasión napoleónica a España, surgen las juntas, bueno, surgen en América, el otro, y ahí empieza un proceso que a mi criterio se patea un hormiguero que no se sabe a dónde se va al principio, y además se da, esto es un hecho objetivo, no es un mito, que hay peninsulares que van a adoptar, entre comillas, lo que después se va a llamar el bando patriota, cuando yo creo que patriotas eran ambos, y hay criollos, o sea, nacidos en América, que van a combatir en las fuerzas de los llamados realistas, es decir, los que responden al rey. O sea, empieza un proceso que, a mi criterio, es de guerra civil, que va a decantar en la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Pero fíjense un hecho curioso. Elizabeth mencionaba el tema de la ayuda de España, que a mi criterio fue vital para que George Washington pudiera lograr la independencia de las colonias. En la flota que va al Caribe, creo que es el general Solano, ahí iba un oficial americano que era el caraqueño Francisco de Miranda, un oficial que había combatido en Melilla bajo la bandera del rey, que va a combatir en Pensacola, que van a tomar el fuerte, no sé si es el fuerte George, claro, Baton Rouge, y ahí va a ascender a teniente coronel, y es el que va a recolectar a pedido del jefe de la aduana, que era el marqués de Salavedra en La Habana, le pide a Miranda que recaude fondos en la población, y son las damas habaneras que van a donar para ese momento 1,5 millones de libras, entre joyas y todo, para el ejército de George Washington, que George Washington lo reconoce. Ese es Miranda, considerado, como se dice, para la historiografía hispanoamericana, el precursor de la independencia. Ahora bien, sin duda que Miranda es uno de los primeros que promueve la independencia, y en su ideario él quiere lo que él va a llamar la Gran Colombia, es los virreinatos, o sea, el del Perú, el de Nueva Granada, el del Río de la Plata, van a constituir cada uno de ellos una provincia de esa gran, llamémosle, confederación que él denomina la Gran Colombia. ¿Y por qué le da el nombre de Gran Colombia? Porque él lo dice, en homenaje a Cristóbal Colón y a su colección de 60 tomos de escritos, panfletos, cartas, la denomina él en vida la Colombeia. ¿A qué voy? Hay una ruptura política quizá, pero no hay una ruptura, eso va a venir después, con las ideologías que después van a tomar el poder, y claro, para justificar la independencia tienen que denigrar España. Y eso se revierte después en los años 20, 30, donde comienzan una cantidad de intelectuales, no solo en Argentina, sino en toda Hispanoamérica, bueno, Charles Loomis en Estados Unidos, a reivindicar a España, la obra de España en toda América. Eso lo quería decir más. Bueno, sí. ¿No hay un pecado original con el tema de los mapuches? La monarquía hispánica tenía un acuerdo de límites con los pueblos indígenas del cono sur, del sur de Chile y ese acuerdo de límites se acabó, entiendo, con las guerras del desierto. Exacto. ¿No hay un pecado original ahí en el tema esto? Por eso yo decía que se pateó un hormiguero, porque cuando empieza el proceso de independencia, y en el caso de Chile es particular, porque se van a producir, inclusive dentro del propio bando, llamémosle independentista, una guerra civil entre los seguidores de O'Higgins y los seguidores de los hermanos Carrera, que llegan a la muerte de los Carrera, ¿no? Y en el sur de Chile hay poblaciones indígenas que siguen siendo y levantando la bandera hasta 1823 de lealtad al rey de España.
Y en el Perú pasa algo similar. Y cuando en las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es la Argentina, en realidad más achicadas, porque eso es y eso no es de mérito del Imperio Español, porque lo que era el Virreinato del Río de la Plata, a términos de hoy, sería lo que es la Argentina, lo que es el Uruguay, lo que es el Paraguay, lo que es el Alto Perú, que es Bolivia. Eso constituía el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, hoy estamos hablando de 5 países. Eso no es de mérito del Imperio Español, sino del proceso de independencia. Y cuando se produce la declaración de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, de la Argentina, en 1816, se declara las Provincias Unidas de Suramérica, pero no se habla de forma de gobierno. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo ni ellos mismos. Unos hablaban de república, algunos que hablaban de república en 1810 ven que es inviable, que es un caos, que han pateado un hormiguero. Entonces pasan a la solución de proponer algunas repúblicas vitalicias, para no llamarlos monarquía. Eso propone Bolívar, por ejemplo, en la primera constitución de la Bolivia separada de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y Manuel Belgrano habla de monarquía temperada, es decir, y yo creo que era el que tenían más adeptos, que era una monarquía constitucional, y hay 5 intentos por parte, supuestamente, de los independentistas, lo que se llama la reverente súplica, 1813-14, le piden a Fernando VII que lo nombre al infante Francisco de Paula para que se case con una inca y sea rey Ahí creo que hubo necedad por parte de Fernando VII, que no lo acepta, pero así hubo varios intentos de traer un monarca, un miembro de la Casa Real Española para conformar un reino que quizá hoy eso no estaría dividido en 5 partes. Es decir, la pregunta iba a eso, es decir, se pateó un hormiguero y bueno, y el destino fue dispar y diverso. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.